Hola a todos, bienvenidos a Buy the Dip Podcast, tu podcast de inversión semanal. Yo soy Martí Alonso, que soy el director y fundador de Análisis de Inversión. Y como siempre tengo a mi lado a Albert Mendoza. Albert, ¿qué tal? Hola, buenas, soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión y también me podéis encontrar en mi canal de YouTube Albert Mendoza. Bienvenidos a Buy the Dip. Bien, pues hoy tenemos una entrevista que tenía muchas ganas de hacer, la verdad, porque vamos a aprender un montón y va a ser un poquito distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Y es que tenemos aquí el placer de tener a Carlos, que es el Chief Operating Officer de Lazada. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, hola, buenos días ahí en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, cansados, porque estamos grabando primera hora de mañana, pero bien, bien, bien. La verdad es que tenemos muchas ganas de empezar. Y bueno, es lo que te habíamos comentado ya antes, que siempre preferimos que se presenten los invitados a sí mismos. Así, si nos puedes hacer una breve introducción, bueno, breve no, una introducción a tu persona, tu recorrido profesional, el por qué decidiste irte a Filipinas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Vale, perfecto. Bueno, yo soy Carlos Otermin. Eh, Llevo unos 6 años ya en Asia, trabajando sobre todo en Lazada, que es básicamente un marketplace de e-commerce. Sería, bueno, poniéndolo muy, muy simple, similar a Amazon, pero somos parte del grupo Alibaba, y nos enfocamos sobre todo en la parte de marketplace, de trabajar con vendedores. Entonces, bueno, llevo aquí 6 años. Antes de estar por aquí, estaba sobre todo en España haciendo consultoría estratégica y temas de finanzas. Y bueno, me gusta muchísimo el tema de startups, tecnología y demás. Y bueno, sigo mucho y con ganas de charlar tranquilamente. Al final esto es a calzón quitado, más que nada compartir ideas y aprender. ¿Y cómo sería un día en tu trabajo? ¿Cómo sería el día a día? Bueno, es muy difícil de decir porque la verdad es que no tengo ningún día que sea igual que otro. Por regla general, lo que sí que intento es dedicar bastante tiempo a mirar bien las métricas. Al final, un negocio de e-commerce es 24 horas al día, entonces es muy importante pasar tiempo revisando bien los datos de vendedores, de consumidores, cómo estás creciendo, entender bien cómo te está entrando el tráfico por los distintos canales y pasar tiempo comprendiendo bien cómo reacciona la gente a la aplicación, ¿no? Al final, lo más importante en este tipo de negocios es estar encima de los números, ¿no? Y de hecho, bueno, antes de que la empresa fuera comprada por Alibaba, trabajamos mucho con Rocket Internet, y la gente de Rocket Internet, que es un grupo más de negocios, se dedican a acelerar empresas, ellos se enfocaban siempre mucho en esto, es decir, en que conozcas tus números, en que sepas muy bien tus ratios y que realmente pases tiempo entendiendo el negocio, ¿no? Una vez hablamos ya menos de métricas y más de la parte de gestión del equipo, ¿no? Pues bueno, tenemos un equipo bastante grande, somos como 3.000 en Filipinas, entonces pasamos bastante tiempo en reuniones con vendedores, reuniones con las categorías, intentando enfocarnos sobre todo en la ejecución, ¿no? Al final, tú puedes tener todas las ideas que tú quieras, pero lo que de verdad importa es el día a día y cómo de bien ejecutes y consigas crecer rápido y que la gente esté contenta con el servicio que das, ¿no? Es muy curioso, Carlos, lo que comentabas, que sois más de 3.000 personas en Filipinas, pero es que no es solo en Filipinas. Estuve mirando así, buscando un poco por Wikipedia cuánta gente erais en Lazada, y es que hay un montón, pero es que estáis en muchísimos países. El ejecutivo es increíblemente extenso. No sé cómo organizáis todo esto, no sé si tenéis realmente problemas, si os podéis comunicar con Lazada Vietnam, por ejemplo. No sé cómo lo hacéis. Sí, bueno, nosotros trabajamos muchísimo con todos los países. De hecho, al final, yo creo que a día de hoy cualquier empresa más o menos grande, esto se gestiona bastante fácil, ¿no? O sea, estamos en una situación en la que tú ahora mismo tienes acceso a cualquier persona del mundo y en nuestro caso, siendo parte de Alibaba, pues
tenemos muchas reuniones mensuales con gente de distintos equipos en Alibaba, que al final aprendemos muchísimo de lo que están haciendo en China. Muchísimas reuniones entre nosotros, o sea, la persona que lleva el negocio en Filipinas con la que lleva el negocio en Vietnam, y luego, claro, con todos los verticales del grupo, ¿no? Tenemos una estructura muy de matriz, entonces, bueno, somos más de 10.000 personas, pero tenemos bastante buena separación de roles entre lo que se hace a nivel regional y a nivel local. Y bueno, hombre, al final, siendo un negocio grande, siempre te gustaría estar más cerca de todo el mundo, pero creo que lo gestionamos bastante bien. Y relacionado con todo esto, ya vamos a entrar un poquito más en profundidad para hablar de la directiva en las empresas. Entonces, ¿qué tipos de directivos nos podemos encontrar dentro de una empresa como Lazada? Bueno, yo creo que depende mucho también del momento, de la situación, de los cargos, ¿no? Al final, lo más común en empresas de e-commerce es que tengas gente con un enfoque muy de producto, lo que sería un foco muy tecnológico, gente algo más comercial, pero todavía muy ligada a la tecnología, ¿no? O sea, al final, en este tipo de negocios tienes que entender muy bien cómo la gente se relaciona con la aplicación y gestionar los vendedores. Y luego perfiles de marketing, sobre todo de marketing online, con mucho foco en la parte de performance, ¿no? Tienes mucha gente que se dedica a optimizar los canales, a optimizar la aplicación y a entender realmente cómo están funcionando las promociones, las ventas flash, todo este tipo de cosas, ¿no? Tienes que tener en cuenta que al final una empresa de e-commerce, la gran mayoría de sus ventas viene de lo bien que gestione estas relaciones, ¿no? Con vendedores y con consumidores, fundamentalmente. Ujú. Y Carlos, imagino que también depende de en qué momento de la empresa, si es su nacimiento, vas a necesitar pues una directiva más agresiva, por ejemplo, porque el otro día estuve mirando una entrevista que le hacían a Eric, el que fue el CEO de Google, y se ve que Larry Page cuando lo contrató le dije, realmente no te necesitamos ahora, pero te vamos a necesitar en un futuro y quiero que cuando ya estés aquí, cuando te necesitemos realmente que ya sepas lo que haces. ¿Qué tipo de carácter necesita, por ejemplo, un directivo para una startup y diferente del de una empresa consolidada como podría ser Coca-Cola? Esto es una conversación que daría, creo, para 10 horas enteras. Esto es un tema muy interesante, ¿no? Y además creo que la discusión aquí es bastante más complicada de lo que parece, ¿no? O sea, evidentemente el perfil de persona que tiene que gestionar una empresa, que montarla desde cero, que ser muy emprendedor, no tiene nada que ver con la persona que la escala y la persona que la lleva a facturar 15.000 millones, ¿no? Yo creo que son perfiles muy distintos. Por ejemplo, en mi caso personal, me interesa cero el emprendimiento. O sea, me gusta mucho gestionar, me gusta mucho trabajar y me gusta mucho la parte de optimizar, pero no soy demasiado bueno en ese aspecto de empezar un negocio y de ser muy emprendedor, ¿no? Entonces son perfiles muy distintos. Creo que además uno de los temas importantes a entender es que también incluso en empresas más maduras, ¿no? Uno de los temas que comenta siempre Ben Horowitz y gente de esta, y que yo estoy muy de acuerdo, es todo el tema de wartime CEOs y peacetime CEOs, ¿no? Sí, No se trata sí, sí. no se trata solo de si la empresa es grande o pequeña o si la empresa es nueva o no. Una de las partes fundamentales aquí es si la empresa está en un momento de optimizar un mercado muy eficiente, donde no tiene mucha competición, o si tú te estás partiendo la cara a diario, ¿no? En una empresa de e-commerce donde tienes 3, 4 players y estás cada día buscando tener una ventaja y buscando crecer, el tipo de persona es muy, muy distinta a cuando estás gestionando una empresa pues bueno, de las típicas empresas de consumo, que lo tienes prácticamente todo de cara y donde no tienes tantísima competencia, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muchísimas cosas que hay que ver, ¿no? Y que además no dependen solo del sector, sino mucho del timing. Entonces, si nosotros nos pusiésemos en el caso de buscar a un directivo para nuestra empresa, ya sea una empresa consolidada o una empresa que digamos que acaba de empezar, cuáles serían, por decirlo así, las tres características por ponerte un
un número, ¿no? Que deberíamos buscar en este tipo de gente. Bueno, como os comento, yo creo que depende muchísimo de la empresa, ¿no? Para mí hay dos o tres temas que son fundamentales independientemente. El primero, y que además cada día es más crítico, es tener a gente que saque resultados. O sea, creo que vivimos en un mundo en el que la competencia es salvaje y, y muchas veces el tipo de ejecutivos que había antes, un poco la filosofía de gestión que se vivía mucho anteriormente era enfocarse mucho en estrategia, en prioridades, en largo plazo. Yo creo que eso está muy bien, pero que cada vez más importa gente que se pueda meter al detalle, ¿no? Gente que baje al barro, que ejecute bien, que motive al equipo y tal. Eso lo veo fundamental. Segundo, creo que es súper importante tener perfiles analíticos. Esto es un problema muy importante, sobre todo en España, donde a la gente le encanta pensar en el ejecutivo que es muy ventas o que inspira mucho o que habla muy bien. Todo eso está genial, pero si tú no eres capaz de entender cuáles son los drivers de tu negocio y de tener una buena estrategia para enfocarte en esas cosas y de realmente dedicarle tiempo en el día a día a sacar resultados, tú no vas a tener éxito, independientemente de dónde trabajes, ¿no? Y yo creo que la última, y que es algo que todavía hay muchas discusiones y que todavía hay gente que no gestiona del todo bien, es estar siempre con la mente abierta a proyectos nuevos, a verticales nuevos, a formas de hacer las cosas nuevas, ¿no? Todos los cambios en la electrónica de consumo, en las aplicaciones, en la tecnología, vienen de tener, todos tenemos un ordenador en la mano con los teléfonos, ¿no? Y hay muchísima gente que todavía sigue diciendo cosas como que, bueno, la parte digital no es tan importante, que el online no es tan necesario, cosas así. Y yo creo que la realidad es que a día de hoy es un poco la mentalidad esta, mucho, es una mentalidad muy americana en cierto sentido, a lo Andy Grove, ¿no? De solamente la gente paranoica sobrevive, o sea, solamente el tío que está dispuesto a reinventarse y a pivotar el negocio sobrevive, porque los ciclos de los negocios han cambiado mucho, ¿no? Tú ahora mismo tienes mucho más difícil montar una empresa que viva 100 años. Si no te reinventas, lo tienes muy difícil. Bueno, a nivel de montar imagino que va a ser más sencillo, sino a nivel de sobrevivir. O sea, con todo el internet creo que Claro, ahora claro, es... claro. Vale, vale. Y Carlos, ¿nos podrías explicar un poco tu evolución propia y personal, pues como ejecutivo en la Zada? ¿Cómo entraste al principio? Las cosas que viste que fallabas tal vez, cuáles eran tus puntos fuertes, tus puntos flacos y cómo los mejoraste. Bueno, y es que todo el tema este de ejecutivos es algo en lo que no creo para nada. Creo que en el siglo XXI ya no quedan ejecutivos, ¿no? Lo que hay es mucha gente que está encima y que saca resultados y que trabaja duro. Por mucho que digamos, al final, a día de hoy, eh, hay muchísima flexibilidad, ¿no? Entonces, tú puedes estar dedicado a una serie de cosas, muy metido en la toma de decisiones, encargarte de trabajar en ciertos temas, pero al final es todo mucho menos personalista, es todo mucho más en equipo, muchísimo más en perfiles que trabajen juntos. Personalmente, claro, yo llegué a la Zada con 5 años de experiencia en consultoría, mucho trabajo muy analítico, muy de estar encima de los números, incluso algo teórico, ¿no? Porque en general la consultoría tiene una parte muy estratégica, pero no te dedicas tanto a la ejecución, ¿no? Y claro, yo llego a una empresa donde tenemos resultados muy agresivos cada mes, casi cada semana, un enfoque brutal en ejecutar muy bien. Pasas de tener un equipo muy pequeño, de un pass por proyecto y tal, a tener que gestionar equipos de 15, 20 personas y a un sector bastante nuevo, porque aunque yo había trabajado en temas de tecnología o me había dedicado a cosas más de startups y tal, no era ningún experto en e-commerce, ¿no? Entonces creo que es un proceso muy interesante y que sí que recomiendo a todo el mundo, porque al final te fuerza a cambiar mucho cómo trabajas y cómo piensas, ¿no? La realidad es que cuando te metes en un sector nuevo siempre aprendes, pero mucho más cuando es un sector que cambia tan rápido, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, yo creo que es un proceso muy natural y que tienes que estar muy abierto a probar distintas cosas y a hacer cambios, ¿no? Y hablando de cambios, ¿notaste mucho el cambio ya en la cultura y en la forma de vivir una vez fuiste a vivir a Asia?
Bueno, sí, sin duda, ¿no? Y además a medida que vas creciendo el cambio se magnifica mucho más, porque claro, lo que pasa es que vas cambiando, ¿no? Tú pasas de estar en una situación en la que tienes pues tu familia, tus amigos, todo muy establecido, a una situación en la que yo viví en Malasia, luego en Filipinas, cambias mucho de países, de cultura, de gente, trabajas con gente de todo tipo de religiones, de perfiles, entonces hay mucha complejidad y tienes que saber manejarlo y tienes que entender bien cómo piensa la gente, ¿no? Ujú. Yo tengo una pregunta, Carlos. Y es que no sé si has leído un libro de Ian Morris que se llama ¿Por qué manda Occidente? ¿Por qué ahora? No sé si te suena. Lo tengo en el Kindle pendiente de leer, me lo han recomendado alguna vez, pero Quita no el lo he Kindle leído todavía. que luego te lo regalo papel. Es una Muy bien, maravilla muy de bien. libro. Básicamente la tesis del libro explica de por qué bueno, casi siempre hasta, bueno, casi siempre entre muchas comillas, ha sido Occidente superior a Oriente y por qué puede cambiar ahora. Y yo al menos soy muy pro imperio americano, muy pro europeo en cuanto a cultura. Con Europa económicamente y políticamente poca esperanza tengo. Pero tú sí que eres muy, 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 muy pro Asia. Y todos los comentarios que haces de la zona asiática y de todo el continente asiático, pues son siempre muy positivos. Y yo al menos no termino de compartir ese optimismo, por al menos China hay muchísima deuda y todas esas cosillas que no termino de ver, que si bien es bastante probable que el siglo XXI sea del siglo de China, no termino de ver que sea ya, o bueno, a nivel del PIB creo que ya han superado China a Estados Unidos, pero a nivel de poderío, por así decirlo, no termino de ver ese adelanto chino. Si puedes darme tu punto de vista. Bueno, yo es que creo que todo depende mucho de cómo lo juzguemos, ¿no? A ver, al final, claro, si nos vamos, depende mucho del periodo, ¿no? Si nos vamos 5.000 años atrás y pensamos en lo que ha sido Occidente, pues bueno, ha sido una migaja, ¿no? Tienes a los persas, tienes a, no sé, Cartago, tienes a los chinos durante miles y miles de años, ¿no? Sí, No sé, yo creo que al final tenemos una mentalidad muy. Y además me llama mucho la atención que la tengamos en España también, porque al final tenemos una raíz un poco distinta y tenemos un poco nuestra propia cultura, ¿no? Y sin embargo luego nos encanta Hollywood y le compramos mucho el discurso americano, ¿no? Parece que a veces tenemos más barras y estrellas que ellos mismos. Pero yo creo que al final hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? En mi opinión, la primera es que estamos en un mundo donde cada vez más la situación de los países asiáticos es muy buena a nivel demográfico. Hay muchísima más gente, tienen gente mucho más joven, tienen más oportunidades de crecer y tal. Segundo, creo que es muy importante ver el tipo de crecimiento que tenemos en cada país, ¿no? O sea, al final, en estos países lo tienes prácticamente todo por hacer, o sea, a nivel de infraestructuras, a nivel de oportunidades, a nivel de digitalización, tienes a gente que se está saltando prácticamente de un día para otro, están cruzando de no tener banco a tener una tarjeta móvil, a tener una e-wallet, a tener cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo lo miro y pienso objetivamente acerca de esto, lo que cada vez encuentro más son oportunidades. ¿Qué tipo de oportunidades? Encuentro oportunidades de que los países crezcan pura y llanamente por inversión. O sea, aunque no sea más que por eso, países como Filipinas o como Vietnam están construyendo carreteras, están montando fábricas, están montando equipos, están montando sectores completamente nuevos, ¿no? Luego, una de las cosas que tengo muy clara, por ejemplo, en el tema de China, y creo que es un tema bastante político que nos penaliza mucho, es que todos estos países tienen muchísima más cohesión social. Vale, perdonad, ya estamos de vuelta. Hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está solucionado. Así que, Carlos, cuando quieras, puedes continuar. Vale, perfecto. Um, a ver, yo simplemente estaba comentando, ¿no? Que para mí hay varios factores, ¿no? El primero es un tema claro de infraestructuras. Tienen muchísimo por hacer. Muchísimo, muchísimo. O sea, desde aeropuertos hasta temas más básicos, ¿no? De gestión de ciudades, de carreteras y demás, ¿no?
Y luego yo creo que lo fundamental es que, bueno, hay muchísima cohesión social, es gente que tiene muy presente lo que es vivir con dificultades, ¿no? Y que tiene muchas ganas de progresar. Y bueno, yo creo que en Europa y en Occidente en general hemos perdido bastante eso, ¿no? Estamos más preocupados de subir una foto al Instagram y de creernos que somos distintos y pelearnos por nuestras ideas que de crecer, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo veo muy claras en toda esta zona del mundo es que hay muchas oportunidades, hay muchísima población, gente joven, mucha infraestructura, pero además que se hacen menos la zancadilla entre ellos, ¿no? Y yo creo que la verdad es que Occidente está bastante acabado y sobre todo es por ese ensimismamiento, ¿no? Por estar eternamente en guerra entre unos y otros, y en discutir y en pelearse, en lugar de enfocarse en lo que hace falta, ¿no? Que es, al final es dar una vida mejor a tus ciudadanos. Y está muy claro que a día de hoy la inmensa mayoría de la gente en Occidente va a vivir bastante peor que sus padres, y eso no te pasa aquí, ¿no? O sea, yo cuando vienes a Asia y ves que la mayoría de gente joven tiene oportunidades y que la gente que estudia se ve compensada, y ves que muchísima gente es la primera en ir a la universidad, de la primera en comprar un piso y cosas de estas, pues te recuerda un poco a lo que era Occidente hace 70 años, ¿no? Pero bueno, yo no me mojo en que lo vayan a mantener para siempre y que el futuro sea suyo. Lo que digo es que a día de hoy, y de forma relativamente lógica, durante las próximas décadas, ellos lo tienen todo de cara. Y creo que eso es lo que hay que entender, ¿no? Que a medio plazo tienen muchísimo potencial. Ujú. Entonces, volviendo ya un poquito sobre los temas de la empresa, ¿cómo crees que cambia el ver una empresa desde la perspectiva de los inversores a la perspectiva que tenéis desde dentro de ella? ¿En qué sentido? ¿Me puedes dar un poco más de contexto para que pueda contestar? Es Por decir, ejemplo, Albert, perdón. yo me refería en el sentido de, por ejemplo, cuando un inversor ve una empresa, pues se fije en X parámetros que se cree que son los relevantes para que el negocio a futuro, pues bueno, sea una buena inversión y de los resultados que deseados. Pero quizá desde dentro de la empresa, los directivos, los que se dedican a gestionarla día a día, tienen en cuenta otros parámetros diferentes que creen más importantes a los que el inversor presta atención. Eso que comentabas, Carlos, lo de Horowitz, el de CEO of Peace Times and CEO of War Times, él en su libro, creo que se llamaba Hard Stuff about Hard Things, bueno, en español está traducido y está muy bien traducido, la verdad, se llama Emprender y liderar una startup, pues ese hombre Tiene comentaba, por varios, ejemplo, de hecho. Tiene un segundo sí, que creo que se llama What You Do is Who You Are. Tiene dos, creo. sí, bueno, yo solo he leído uno. Y comenta, por ejemplo, cuando algún empleado le hacía alguna propuesta de decir, oye tío, estás haciendo esto mal, pues el tío les mandaba a callar, dice, yo soy el CEO y tú no tienes ni idea porque no tienes la visión general. Y decía que los más tontos en ese aspecto, los que no se enteraban de lo que pasaban, eran los inversores, que cuando realmente tenían problemas era cuando, por ejemplo, los inversores se sentían más optimistas, y cuando en cambio estaban ya un poco las cosas más relajadas, pues los inversores seguían muy pesimistas porque las métricas financieras no terminaban de reflejarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues más que nada como nosotros, como inversores, podemos ver de la forma más fidedigna posible el estado de una empresa real. Buah, es que esto es un tema precioso, pero quedaría para... Es que, claro, me hacéis unas preguntas que son de conversación filosófica, de café con puro 2 días. Eh, Mi postura es muy parecida. De hecho, yo es que, bueno, a ver, me tengo que guardar mucho con lo que digo porque bueno, al final no dejamos de ser una empresa que es parte de un holding público y tal. Pero bueno, mi percepción personal, ¿no? Como inversor y como una persona que trabaja en una empresa bastante grande, y bueno, y al final, habiendo visto bastantes negocios también cuando era consultor y tal, creo que la realidad de los mercados no se corresponde demasiado con la realidad de las empresas, ¿no? Y no sé, yo cuando me acuerdo cuando estudiaba en la universidad y me contaban que los mercados eran deficientes, pues me parecía raro, pero es que hoy me da la risa. O sea, es que la inmensa mayoría de la gente no entiende, pero ni de la misa a la media. O sea, no entiende del sector, no entiende de la empresa,
muchísimo menos de las palancas de valor y muchísimo menos de lo que puede impactar en un negocio, ¿no? Y bueno, y al final, claro, es difícil separar el grano de la paja, ¿no? Y al final los mercados son muy macro, depende mucho de políticas, pues de políticas monetarias, depende mucho de la competencia, depende muchísimo de estados de ánimo también, bueno, de una percepción de muchas veces de la narrativa que la propia empresa comunique, ¿no? O sea, hay empresas, y eso lo ves sobre todo en startups, lo ves muchísimo en empresas que son algo más pequeñas, ¿no? Pero hay empresas que son espectaculares a la hora de captar capital o a la hora de vender una narrativa, una historia, ¿no? Creo que en general, ¿no? Ahí es donde se nota mucho la tarea de un buen inversor, ¿no? Y es cierto que hay grandes inversores y que hay inversores con una capacidad de conocer ciertas industrias y con un know-how, ¿no? Que realmente sí que pueden enterarse, pero cuando tú ves los indicadores y ves lo que es lo de siempre, ¿no? Que es un indicador adelantado y que es un indicador más, pues bueno, más atrasado o incluso ruido, ¿no? Yo cuando veo mucha gente hablando de e-commerce es que hablan de cosas que no son ni siquiera un indicador, son puro ruido. O hablan de cosas que son un indicador atrasadísimo, o sea, o hablan de temas que son completamente irrelevantes, ¿no? Muchísima gente que habla de e-commerce y mira el tráfico web, cuando el tráfico web no importa un carajo, porque lo que importa en las aplicaciones es el número de usuarios activos diarios o el número de usuarios activos al mes. Pero claro, es que hay tantísimo ruido a día de hoy que es genial, ¿eh? Porque significa que hay mucha gente invirtiendo, que al final es algo que hay que promover y es muy importante que la gente invierta, pero claro, muchas veces lo que te das cuenta es que la gente es capaz de crear una tesis y una narrativa con temas que no tienen ningún sentido, o sea, que es que no hay por dónde cogerlos, ¿no? Claro, separar el inversor más retail, el inversor más, bueno, menos sofisticado, del inversor bueno, el inversor especializado, del venture capital y tal, pues ahí está todo, ¿no? Y hay grandísimos inversores que son capaces de ver a futuro, ¿no? Y dentro de la directiva y de los inversores, ¿cuál crees que es la mejor forma de alinear intereses por parte de la directiva? ¿En qué sentido? También me gustaría entender un poco más Por esto. ejemplo, cuando nosotros analizamos empresas, pues buscamos que la directiva normalmente posea acciones de la empresa para que sus decisiones estén alineadas. No intente sacar provecho, por ejemplo, los accionistas y que tenga un voto más de confianza. Uh-huh. Bueno, eso sin duda, ¿no? Pero ¿hay algún tema más de alineación de intereses que tengas en mente? Por ejemplo, quizá el tema de incentivos. Bueno, yo es que creo que, o sea, al final, en el mundo moderno, ¿no? Todo tiene que ser alineación de intereses y todo tiene que ser a través de accionariado y a través de incentivos variables, ¿no? Y yo soy muy partidario de los incentivos absurdos, o sea, cosas como lo de... ¿no? O sea, yo soy muy partidario de tener un escalado, pues eso, o sea, es que si tú ganas la Champions y si tú eres el Alcoyano y te metes en segunda y ganas la Champions y no sé qué, pues te tienes que llevar, no sé, algo absurdo, o sea, no sé, 5 millones de pavos. ¿Por qué? Porque te estás generando un valor para accionistas. O sea, lo más bonito de los mercados y un poco del capitalismo a día de hoy es que te permite alinear los intereses y te permite reconocer a la gente de una cierta forma. O sea, yo lo veo en el día a día, especialmente en tecnología, ¿no? Hay ciertas empresas, ciertos negocios que son capaces de generar muchísimo valor y al final, en gran medida, la capitalización y los precios que se paguen son una función de ese valor. O sea, si tú estás generando valor, incluso aunque no monetices, el día que tú monetizas, si no tienes mucha fricción, todo ese valor se traduce en lo que la gente está dispuesta a pagar, ¿no? Entonces, claro, yo creo que cualquier empresa que se precie debe de tener ese tipo de alineación de intereses en la cual la gente se reconoce y tiene unos incentivos y unos variables y tal en función de lo que generen y en función de lo que valga la empresa, ¿no? Y creo que es algo muy estándar a día de hoy y lo ves muchísimo. De hecho, yo no soy partidario de grandes sueldos fijos porque no me parece que den el mensaje adecuado. O sea, tú tienes que tener unos salarios competitivos, pero lo que tienes que tener son unos incentivos espectaculares para que la persona que genera muchísimo valor los tenga, ¿no? Y esto, por ejemplo, a nivel comercial es algo muy habitual. O sea,
si tú tienes un fijo pequeño, pero a nivel comercial te llevas una comisión en todo lo que vendas, o a nivel de marketing, ¿no? Si tú tienes un presupuesto de marketing de 90 millones de euros y duplicas la eficiencia, pues está muy claro lo que estás generando y me parece perfecto que te lleves una parte de eso, ¿no? Lo que no tendría sentido es que tengas a una persona que te genere un impacto de 150 millones de euros y le pagues 70.000 euros, porque el mundo no va así, ¿no? Y vamos, más que nada porque lo que estás es abriendo la puerta a que esa persona se vaya a otro sitio. Tal cual. Ahora, Carlos, me gustaría que te mojaras un poco y que nos pusieras los ejemplos y nos justificaras tus elecciones de tus ejecutivos, tus directivos favoritos, los que crees que son los mejores. Y se vale todo, ¿eh? Tanto de empresas cotizadas, preferiblemente, o de empresas que sean privadas. Puedes decir lo que quieras en cualquier continente, en cualquier sector, pero es eso, decir, oye, me gusta ese tío porque tal, 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 y por su historial y bla, bla, bla. Bueno, es que es muy difícil porque me pasa un poco lo mismo, o sea, ni eres tan bueno cuando las cosas van bien, ni eres tan malo cuando las cosas van mal, ¿no? O sea, es una de las temas, de las cosas fundamentales y yo lo digo mucho al equipo y además me acuerdo mucho cuando hacía consultoría o cuando hacíamos temas más de money, más de variable, el tío que vendía de repente un proyectazo era genial y el año que viene era la misma persona currando igual o más y no vendía nada y joder, menudo desastre. Me parece que hay que evitar muchísimo eh, las visiones a corto plazo, ¿no? Es muy importante tener alineación de interés, pero es muy importante también tener suficiente tiempo y darle a la gente margen de maniobra en base a lo que sea necesario, lo que el sector pida, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo todo el mundo de repente le encanta la tecnología, ¿no? O sea, ves a la gente que compraba Santander y Telefónica y ahora de repente compran Tesla y Shopify. Pues hombre, pues no me parece, ¿no? O sea, bueno, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, ¿no? Pero creo que es muy importante juzgar a las empresas en lo que son, ¿no? También uno de los temas clarísimos es que saber posicionarse en el sector adecuado es muy importante y no hay que quitarle mérito, ¿no? O sea, hay gente que ha sabido hacer una gran apuesta por un sector y que el crecimiento de ese propio sector pues simplemente le ha llevado a buen puerto o a ser comprado o lo que sea, ¿no? Entonces, es muy difícil juzgar a los ejecutivos de esa forma, ¿no? Depende mucho del posicionamiento, de lo que hereden, del legacy, depende muchísimo de las apuestas y del poder que tengan, ¿no? A mí hay algunos ejecutivos que me encantan, ¿no? O sea, por ejemplo, me gusta muchísimo lo que está haciendo Alibaba, me gusta mucho lo que está haciendo Microsoft, me parece que es una muy buena apuesta, porque estás hablando de generar ecosistema, ¿no? En ese sentido, las dos tienen mucho en común. Generar ecosistema significa que das más funciones a tus clientes, que integras más, pues desde cloud hasta transporte, que integras muchas más opciones, ¿no? Me gusta muchísimo, por ejemplo, lo que hacen, y además hay gente que incluso rema contra la situación, ¿no? Me gusta, por ejemplo, las empresas como Afterpay, las empresas de fintech. Me parece que tiene muchísimo sentido en una situación como esta plantearse por qué tu cliente compra, ¿no? Creo que un ejecutivo brillante, pues evidentemente la gente de Shopify, ¿no? Toby es un tío que piensa con una claridad increíble y que entiende muy bien qué le hace a los vendedores, no solo qué les hace estar satisfechos, pero qué es lo que ni siquiera ellos saben que quieren, ¿no? Muchas de las mejoras que introducen son en ese sentido, ¿no? Creo que hay gente muy buena a la hora de navegar crisis, ¿no? Y a mí personalmente me resulta mucho más admirable la gente que navega una crisis bien, que tiene las cosas claras y que le da la vuelta a una situación, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho del sitio, del sector, del momento y demás, ¿no? Creo que también somos muy dados a juzgar en el corto plazo, ¿no? Y que muchas veces las cosas llevan muchísimo más esfuerzo. Por ejemplo, Pablo Isla me parece un superclase y ha sabido entender muy bien por dónde van los tiros, ¿no? A nivel europeo, pues bueno, hay algunos casos de éxito que también son espectaculares, ¿no? Tienes los casos, por ejemplo, de Estée Lauder o la gente de L'Oréal, que lo han hecho muy, muy bien, entendiendo cómo internacionalizar, cómo abrir nuevos canales, cómo tener presencia en otros mercados, ¿no? Para mí, uno de los mayores cracks a la hora de entender el mundo del consumo y por dónde iba a crecer y apostar decididamente por así y tal es Bernard Arnault. Yo creo que tiene un conocimiento de cómo gestionar una marca, de cómo posicionar,
¿Quién, como perdona? Bernard Arnault, la gente del VMH, Ah, bien, bien, bien. como su hijo, vamos, están comprando. Es que yo creo que se van a quedar todos. A este paso, todas las marcas de lujo van a ser suyas. Y son buenos en muchas dimensiones. Son buenos a nivel de desarrollo corporativo, son buenos comprando, son buenos ejecutando, son buenos haciendo marketing, son buenos abriendo canal. Es gente que tiene muy, muy claro qué es lo que importa y que tiene un equipo, vamos, incluso la parte de más de capital riesgo y más financiera que tienen es espectacular. No sé si me he mojado suficiente o no. Sí, pero a ver, si te tuvieras que quedar con uno, te tienes que casar con uno, Bueno, tienes que trabajar con uno, solo, una persona. claro, pero es que ahí estamos hablando de otra cosa, ¿ves? Es que volvemos un poco a lo de siempre. Tú puedes estar en la mejor empresa del mundo, pero que eso no encaje con tu perfil o que eso no encaje con tu política, Ah, ¿no? claro, Es claro, que una cosa es invertir y otra cosa es trabajar. Es que son cosas muy, claro. muy distintas, ¿no? De hecho, yo conozco a gente que ha tenido un éxito espectacular y ha entrado, pues eso, pues les ha comprado Google, les ha comprado no sé quién y la muy bien, que luego no estaban nada contentos con eso y que se iban a otro sitio porque les apetecía trabajar de otra forma. O sea, que es que eso sí que es un tema muy, muy, muy distinto, ¿no? Para mí lo más importante cuando trabajas con alguien es la capacidad de aprendizaje y de mentorizarte y de darte el apoyo. Al final, lo que buscas en un jefe es visión, estrategia, recursos y aprender, ¿no? Y para mí por eso me gusta muchísimo lo que está haciendo Alibaba y creo que se moja mucho, ¿no? No tengo conocimiento de muchas empresas como para saber eso, ¿no? Me parece que lo de Pablo Isla es bastante admirable. Hay alguna buena empresa en Europa. Me parece que Shopify lo hace muy, muy bien. Y creo que también va mucho por sectores, ¿no? Por ejemplo, creo que una de las empresas más espectaculares ahora mismo sería Mastercard, ¿no? Y tiene Hmm. una visión increíble, está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y me parece una cultura de empresa muy, muy buena, ¿no? Mucho partnership, mucho de intentar, lo de siempre, intentar generar valor al cliente. Entonces, bueno, yo creo que por ahí irían los tiros. Lo que comentas de Mastercard, que por Twitter, que por cierto tenéis que seguirlo sí o sí, eso es obligado, es un must, pues colgaste un enlace de una entrevista que le hacían al CEO de Mastercard. Tiene un nombre impronunciable, así que no lo voy a Bueno, mi decir. mujer es de la misma provincia de India, o sea que me lo sé más o menos. Todos Uf, los hacks que son de estas, pues sí, sí. pues no puedo, ¿eh? Y el tío se nota, realmente es bueno, bueno, bueno. Cuando comenta eso de tiene riesgos y, por ejemplo, cuando le preguntan cómo innova, el tío comentaba que dice, bueno, yo tengo como CEO un presupuesto que les doy en la cantidad que quiero a un grupo de personas y les digo, mira, quiero que tenéis aquí la pasta que necesitéis, es algo que depende de mí, el CFO no tiene nada que ver, creadme algo en un año. Si en un año no tienen algo viable o algo que mole, los despide todos. Y el tío dice que funciona. Y realmente tiene su parte de sentido. Bueno, yo soy muy, muy fan de la cultura de resultados. Es lo primero con lo que hablábamos Hmm. antes y me parece que es algo fundamental. O sea, yo creo que a día de hoy, con la competitividad que vivimos, es fundamental trabajar con la gente que realmente tiene claro que hay que generar cosas cada día, ¿no? O sea, eso de ir a un trabajo donde fichas y mandas emails y tal, se va a acabar y lo que te van Sí. a pagar con resultados. Y a mí me da igual si estás en la playa o si estás en el gimnasio, si eres capaz de hablar con las tres personas que necesitas, de marcar la dirección, de negociar cuatro cosas y de que tu gente ejecute, pues perfecto. O sea, tú estás generando el valor, ¿no? Y ahora pues ya relacionado con tu trabajo, nos gustaría que nos hablases un poco de la matriz de Alibaba. Como tesis de inversión. Bueno, lo hemos comentado yo creo alguna vez y creo que es básicamente una apuesta por un par de sectores y por el ecosistema, ¿no? Una empresa enorme. China es un país que tiene más de un 50% de penetración de e-commerce a nivel del mercado de retail, ¿no? Estamos hablando de una empresa con una cuota de mercado muy alta, con muchísimos verticales, o sea, tienes Taobao, que se dedica mucho a lo que son más los marketplaces tradicionales, vendedores que venden productos de todo tipo a sus
a sus consumidores. Tienes Tmall, que es la mayor empresa de marcas del mundo. O sea, Tmall vende todo tipo de marcas que te puedas imaginar. Incluso algunas marcas solo tienen presencia en China a través de Tmall, ¿no? Cuando digo todo tipo de marcas, digo todo tipo de marcas. O sea, Tmall tiene lo que se llama Luxury Pavilion, que es donde posicionan las marcas más caras del mundo. Te puedes comprar Louis Vuitton, te puedes comprar una Rimowa, te puedes comprar productos de auténtico lujo en Tmall sin ningún problema, ¿no? Luego tienes la parte más de B2B, ¿no? Más tradicional, que es la que da el nombre a la empresa, que es Alibaba.com, o bueno, en China se llamaría 1688, que es básicamente un portal donde las grandes fábricas o los mayoristas venden a volumen puro y duro, o sea, venden desde China al mundo, que bueno, simplemente en eso, cuando tú miras la cantidad de productos que vienen de Alibaba que se ven en el resto del mundo, o sea, la cantidad de productos de Amazon o de cualquier plataforma a nivel mundial, incluso offline, que han sido comprados en origen en Alibaba, es una barbaridad, porque claro, es que estás dando acceso a todas las fábricas del mundo a vender, a todas las fábricas de China a vender allí, ¿no? Tienes muchas opciones, tienes muchos verticales, por ejemplo tienes AliExpress, que es un vertical más desde China al resto del mundo, más de exportación, pero enfocado mucho a cliente final. Tienes, bueno, pues Lazada, que es la mayor empresa de e-commerce en el sudeste asiático. Tienes Daraz, que es una empresa en 5 países, en Pakistán, Myanmar, Bangladesh, etcétera. Tienes toda la rama de FinTech, de Ant Financial, de la que todavía tienen más de un tercio y que es una empresa espectacular, que hace desde pagos hasta e-wallets, hasta productos financieros, incluso algo de préstamos. Tienes Cainiao, que es una de las mayores empresas logísticas del mundo, que es básicamente la empresa de logística que hace muchos de los pedidos en China, que se dedican a hacer todo tipo de servicios, desde sorting hasta temas de almacenamiento, temas de última milla, o sea, que es que tienes de todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una empresa que tiene muchísimas cosas en el portfolio, que tiene una capacidad demostrada de crear nuevos negocios. Han creado Ant Financial, han creado Gema, que es un supermercado, Gema Fresh Hippo, ¿no? Que es un supermercado que haces básicamente una venta en tienda simplemente a través de Ant Financial o a través de tu wallet, donde tú vas a la tienda, te sacas una foto de tu cara, es literalmente como ir a Mercadona y pagas con una foto de tu cara, o simplemente lo pides desde tu aplicación y te llegan 2 horas. O sea, es una empresa con una capacidad de innovación bestial, con una cifra de negocio tremenda, con muy buena gestión, con un perfil espectacular en muchísimos países, que yo creo que tiene muchísimo recorrido y personalmente la encuentro barata. Pero vamos, eso ya es un tema personal, pero sí que creo que es una empresa extremadamente segura y con muchísimas opciones y con mucha opcionalidad. O sea, cualquiera de estos sectores tú no podrías invertir de otra forma. O sea, no sé cuánta gente tiene una inversión en una empresa de logística de e-commerce, que es uno de los mercados más interesantes del mundo, pero seguro que muy poca. Invirtiendo en Alibaba la tendrías. Cosas de estas, ¿no? Hay que pensar el holding, hay que tener muy claros los negocios y hay que ver que incluso siendo un holding así tiene mucho valor y una muy buena diversificación dentro del grupo. Mola. Si no recuerdo mal, estabas como al 80% en tu portfolio en Alibaba o un all-in o una barbaridad así, ¿no? Que Alberto y yo comentamos mucho así en broma el YOLO, que porque nos gusta concentrar, pero nada que ver con lo que has hecho tú. Y además ya llevas mucho tiempo así, ¿no? Bueno, yo es que confío mucho y a ver, yo tengo la ventaja de llevar mucho tiempo trabajando aquí y ver bastante claros los drivers del negocio y tal. Y yo personalmente cada vez que se acerca, pues bueno, en su momento eran a 100 y pico, algo menos de 180, 170. Ahora ya he comprado la última vez a 215, 220. A mí me parece que una empresa que cotiza esos múltiplos tiene mucho sentido, ¿no? Y además es que me siento muy tranquilo porque me parece una empresa bastante diversificada, ¿no? Bueno, tengo al final mi cartera está bastante concentrada, pero no me preocupa demasiado porque al final creo que diversificas bastante estando ahí. Y bueno, al final estoy comprado a un precio de, no sé, el precio medio de ser como 150 y tantos, 160. O sea que tampoco, no me cuesta dormir por las noches, te lo aseguro.
¿Preguntas tú, Albert? ¿Pregunto yo? Ahora la última pregunta, pues, ¿seguís a hacer tú, Martí? Sí. Em, bueno, si tuvieras que tener otra empresa para darle duro como le has dado en Alibaba y empezar a crear posición para largo plazo y tener un porcentaje importante, ¿qué empresa sería? Como por ejemplo comentabas antes que eres muy bullish el nivel de infraestructuras en Asia. Aquí por ejemplo Brookfield Asset Management podría encajar. Si tienes alguna empresa así predilecta, que siempre la has querido comprar, pero aún no, ¿sabes? Bueno, me gusta, por ejemplo, mucho Baozun, una empresa que Hmm. hace e-commerce. Bueno, esto es lo que se llaman los e-commerce enablers, ¿no? Trabajan para que otras marcas gestionen el negocio online de e-commerce de otras grandes marcas en China, sobre todo a través de portales de Alibaba. Me gusta muchísimo, me parece una gran empresa. Eh, Creo que es un pelín tarde para entrar en algunas empresas de e-commerce. La verdad que creo que está todo bastante caliente, pero depende mucho del perfil de cada uno, ¿no? Por ejemplo, creo que Baozun sigue estando a buenos precios. Creo que vamos a ver muchísimo crecimiento todavía en toda la parte de tecnología financiera, de fintech y de tanto en la parte de préstamos como en la parte de consumo. Y hay muy buenas empresas, ¿no? Si eres más conservador, pues puedes comprar alguna de las empresas de tarjetas de crédito y demás, pero si te gusta ir ya a tope, hay muchas empresas que van a ir saliendo, tipo lo de Afterpay, y luego tienes algunas empresas que creo que tendrían mucho sentido en la parte de logística de e-commerce, como es el caso de, pues tienes desde a día de hoy creo que utilizan 2 o 3, como sería Kerry o empresas de este estilo, pero creo que también depende mucho del perfil, ¿no? Si tienes una expectativa de exponerte a mercados en crecimiento y a mercados más en desarrollo y no te importa el riesgo, yo me sentiría muy cómodo con ese tipo de cosas. Pero vamos, también depende mucho del perfil de cada uno, ¿no? Así es. Pues bueno, yo creo que ya lo podemos dejar por aquí, que así llegamos a las horas habituales y no molestamos a la gente por hacerlo demasiado largo. Así que, buah, de verdad, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Creo que de las entrevistas más productivas y que todo el mundo va a poder aplicar a sí mismo, que es algo que no se comenta. Ideas, tesis de inversión al final hay muchas, pero que un insider te comente las características de, bueno, pues eso, del ejecutivo, pues pocos capítulos creo que hay, así que de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, a ver si nos quieres despedir como Sí. siempre. Pues bueno, Carlos, muchas gracias por venir. Para acabar, ¿dónde pueden encontrarte? Sí, Bueno, donde quiera, yo estoy un poco disponible, siempre intento compartir y demás, donde haga falta Twitter o lo que sea, LinkedIn, lo que quieran. Yo estoy siempre con ganas de compartir y suelo contestar a prácticamente todo, ¿eh? Genial. Pues bueno, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Recordad comentadnos qué os ha parecido y compartirlo en vuestras redes sociales. Dicho esto, nos despedimos y recordad, bye the deep.